Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa de Conversando con Raúl. Para mí es un gusto recibirlos en esta cabina de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Recuerden que pueden descargar nuestra aplicación para que nos traigan todo el tiempo ahí en su celular a través de www.smc.tv, la descargan y así ya no se pierde ninguno de los programas que tiene Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro teléfono en cabina, el 951-688-6981, o bien enviarnos un correo electrónico a radiosuperacioncmc@gmail.com. Pues ya vamos a empezar conversando con Raúl, porque tenemos mucho que conversar. Siempre hay algo de qué hablar. Siempre. Y en esta ocasión, miren, les quiero presentar el grandioso libro de 100 personajes sin censura con Raúl Castellanos. Hoy vamos a... No, pues sí, como verán, tenemos muchísimo que conversar. Bastante, Raúl. ¿Cómo surge la idea de hacer 100 personajes sin censura? Digo, obviamente, pues por la experiencia y todas las entrevistas que has realizado a lo largo de tu trayectoria. Gracias. Antes que nada, déjame saludarte, Montserrat. Me da muchísimo gusto estar contigo. Gracias también a mi amigo Cornelio Berlín por abrirnos este espacio. Es muy generoso de su parte y también de la tuya. Y es un honor, además, poder siempre conversar contigo. Y bueno, pues aquí estamos. Sí, recordarás que en la ocasión anterior que estuvimos, que platicamos sobre temas de la universidad y sobre otras condiciones, comentamos la posibilidad de con cierta periodicidad encontrarnos. Hoy iniciamos, podríamos decir de alguna manera, este ciclo, y para mí es un gusto, de veras, es un gusto poder estar contigo. Y sí, te propuse que pudiéramos hablar un poco del libro de Sin Censura, porque evidentemente recoge testimonios que son relevantes de personalidades, hombres, mujeres, que han marcado en sus contextos muchas veces hitos históricos, momentos históricos de diferentes momentos. Yo te diría, para entrar un poquito en materia de qué se trata, Sin Censura fue un programa que yo inicié en el 2001, en la televisión de los oaxaqueños, Canal 9, en el cual le propuse al entonces gobernador José Murat que hiciéramos un programa con entrevistas de personalidades nacionales e internacionales. En aquella época el director era el señor Manuel de la Lanza, muy buen amigo que lamentablemente ya partió, y hicimos este programa del 2001 al 2006, es decir, yo lo ideé y empezamos a aprovechar las relaciones que hemos construido en muchos escenarios, las circunstancias, a veces hasta la casualidad de que te encuentres en algún lugar a una personalidad y te dicen, mira, ella es fulano de tal, y pues órale, ¿no? Ya te le acercas y le dices, oye, ¿cuándo podemos platicar o conversar para este programa? Y fue así como se inició esta serie de programas de Sin Censura, que fueron, el primero lo hicimos el 2 de mayo del 2001, el primer invitado fue Mario Fabio Beltrones, vino aquí a Oaxaca. Muchos de los programas los grabamos, unos en México y otros en Oaxaca, que venían los personajes a Oaxaca, las personalidades las invitábamos, y de paso, bueno, pues nos echábamos un mole negro, aprovechando, ¿no? La ocasión. Un buen mezcal con moderación. Pues la mayor parte son buenos amigos, eran muy buenos amigos, algunos de ellos ya fallecieron, y evidentemente de esas entrevistas que realizamos durante 6 años prácticamente, del 2001 al 2006, 5 años y pico, recogimos, fueron 270 entrevistas en total.
Y de esas yo escogimos 100 personalidades, 100 entrevistas de personajes, y para plasmarlos, las versiones estenográficas, diríamos, lo que ellos nos dijeron, en un tomo, en varios tomos de libros, ¿no? Porque este primer tomo de Sin Censura, que se llama 100 personajes porque van a ser 100, contempla 33 entrevistas con 33 personajes inicialmente. Y estamos preparando ya el segundo libro, al final, si quieres, te platico un poco de él, con otro número de personajes hasta completar los 100. Esa es la idea. Y ¿Fue difícil escoger esos 100 de los 270 que se tenían? Mira, lo que no fue difícil, y sí al mismo tiempo, ¿por qué? Porque cada una de las personalidades con las que conversé tiene su relevancia, claro, tenía sus puntos de vista. Algunos fueron muy académicos, muy en ciertos contextos específicos, y entonces yo preferí privilegiar en estos personajes más los temas que tienen que ver con el carácter político de la actuación de ellos o de su participación en fenómenos políticos. Entonces, no fue difícil, pero al mismo tiempo, pues bueno, sí, de alguna forma están plasmadas personalidades que han tenido incidencia como actores políticos. Claro, claro. Siempre buscando esta parte del lado político. Pues sí, de la actuación de cada uno de ellos, y ves las personalidades que ya, salvo algunos también, por ejemplo... Porque aquí tenemos a Pepe Jara. Claro, pero lo que pasa es que sí, hay obviamente sus excepciones, claro, sí. Que no, aunque Pepe sabía mucho de política, creo que Pepe Jara sabía más de política o hacía más política que muchos otros. Yo a Pepe Jara, bueno, lo conocí desde que cantaba en el Apache 14, un centro nocturno de aquellos tiempos que tenían variedad, que estaba en la calle de Revolución. Me acuerdo que ahí, que por cierto, ¿sabes quién era su bajista de Pepe Jara? José José. Sí, tocaba el bajo en esa época. Ahí se estaba iniciando José José. Estamos hablando de la prehistoria. Y luego ahí lo conocí, y bueno, Pepe Jara después se convirtió en el cantante de todos los temas de Álvaro Carrillo, perdón. Es decir, Álvaro Carrillo, su voz, la voz de Pepe Jara, era el sentir de Álvaro Carrillo, y fueron grandes amigos. Y yo no conocía a Pepe Jara por Álvaro Carrillo. Álvaro Carrillo lo llegué a tratar en alguna ocasión de una manera muy casuística, que es otra anécdota, una vez que andaba por Los Pinitos, que llegué yo ahí también. Los Pinitos estaban aquí en Ermita y López, pero bueno, esa es otra historia. Pero Pepe Jara lo conocí por un amigo que se llama Salvador Rivera, que también es cantante, que fue la voz el año pasado, la voz senior en un concurso de esos que están haciendo ahora. Él era muy amigo de Pepe Jara, y él me llevó, diríamos, ya para una relación más personal, y nos hicimos grandes amigos con Pepe Jara. Tan es así que cuando yo fui director de la televisión de los oaxaqueños, lo invité a hacer un programa, una serie de programas en el canal. Y durante un año Pepe Jara venía una vez al mes y grababa 4 programas. Grabamos en diferentes partes. Grabamos en el Museo de los Pintores, grabamos en el Museo de San Bartolo Coyotepec, grabamos en Los Cántaros, un hotel muy padre de mi amiga Cristina Palacios. Grabamos también en la misma corporación, en algunos otros jardines. Bueno, que Oaxaca tiene muchísimos lugares en donde grabar. No, bueno, a ver, déjame contarte una anécdota. Cuando yo llegué a la corporación como director, al Canal 9, pregunté a alguna persona que tenía que ver con la producción ¿por qué tenía tan poca producción propia el canal? Era una política del canal, no la cuestiono, pero eran más los programas que se transmitían de Canal 22, de Canal 11, de Canal Cultural, de TV UNAM, o series que se compraban, ¿no? Lo que se habían adquirido. Y entonces, pues la explicación fundamental fue que no había recursos.
Y digo, bueno, pero ¿por qué no hay recursos? Sí, pues es que hay que pagar escenografía, hay que buscar todo lo que tendría que ser para montar escenarios, pagarle a los actores, el sindicato. Y entonces yo recuerdo que le dije, bueno, a ver, pues escenografía, pues Oaxaca es la mejor escenografía, Sí, ¿no? sí. ¿Sí? Actores, pues los oaxaqueños son los principales, está en nuestro estado, ¿eh? ¿Qué cosa no hay en Oaxaca? Y el sindicato son oaxacos, hay que platicar con los compañeros. Y la verdad, Aquí en mira, Oaxaca de todos modos hay sindicato por todos, entonces. la verdad es que a mí mi paso por el Canal fue para motivo de un gran orgullo y satisfacción. Terminamos casi con el 90-91% de producción propia en la época que yo estuve, 1 año, 6 meses. Cambiamos muchos patrones de los noticieros, ahí impusimos el género, al final de cuentas terminaron siendo en mi tiempo los noticieros conducidos por puras mujeres. Me debo reconocer como un necio porque a los noticieros les puse como entrada a los Beatles. Yo soy bitlero, perdón, el Chicho me decía quinto Beatle, y me acuerdo cuando empezamos con que le dije al productor de noticieros que íbamos a poner las entradas con alguna melodía de los Beatles, se enojó y me dijo, yo renuncio. ¿Cómo que? Los Beatles en los noticieros, sí. O sea que aquí no me pone música que no me gusta. Porque no tanto. Lo que pasa es que de verdad, pues sí, era una, vamos, en términos técnicos tal vez incluso, o de imagen, pues como sonaba muy raro que un noticiero lo abrieras con una sinfonía de los Beatles, con unos acordes de los Beatles, ¿no? Finalmente le di un argumento irrebatible. Un día, cuando me dijo eso que se iba a ir, le dije, esa noche cené con Poncho Zorrilla, que así era, fue para mí un hermano, había sido su secretario de gobierno con él, y le dije, oye, fíjate que me está pasando esto, mano, yo quiero ponerle en los noticieros música de los Beatles, man. Pero mi productor ya se me enojó, dice que está de moda la música New Age y que ya hay acordes nuevos, y entonces el Poncho, que siempre era muy filósofo, le decían el filósofo, se agarró, como siempre se agarraba acá. Mira, dice, dile una cosa, dile que es tu momento, tu época, dile que platicaste hoy conmigo. Mira, dice, si yo fuera director del canal, yo no ponía los Beatles, yo les ponía música chatina, porque yo soy de Juquila. Es decir, es tu momento. Algún día él seguramente tendrá su momento y entonces pondrá lo que quiera. A lo mejor pone un danzón. Me gustó el argumento, fui, se lo dije a mi productor y lo entendió y encontró unos acordes de los Beatles y durante todo ese tiempo fueron los Beatles. Pero volvamos a Pepe Sara. Perdón, Cornelio, ya nos fuimos con no, es que así es esto, una cosa nos lleva a la otra. Y ¿no? Yo también algo que voy a decirle a Raúl, a mí me impresiona, Raúl, bueno, todas las personalidades con las que te has llevado. Y esta época tuya de visitar tantos, ¿cómo se le decían en ese momento? ¿Antros? Tantos antros. No, bueno, yo viví la época de oro de la zona rosa de México, bueno. ¿Qué antro no se conocía Raúl Castellanos en la zona rosa? Pues lo que pasa es que era además otro concepto, muy diferente a lo que ahora son los tables y ese tipo de cosas. Lo más que había era algunos centros nocturnos donde sí había alguna variedad, y me acuerdo quién era la que se bañaba en espuma, la princesa Lea, ¿verdad? Es decir, era un show que era una vedette que se bañaba en espuma, pero no se veía más hasta que la espuma. Y no, bueno, de la zona rosa, fíjate, a mí me encanta. Yo era fanático del Señorial. El Señorial es un cabaret bar que estaba en la calle de Hamburgo, casi esquina con Florencia. Estaba primero la cueva de Amparo Montes, que era una mujer increíble. Ahí cantaba Valdelamar, y luego de vez en cuando llegaba Tomás Méndez y otros compositores a cantar. Era un lugar romántico. Querías impresionar a una chica o festejar un aniversario de bodas o lo que sea, vete a la cueva de Amparo Montes, ¿no? El romanticismo, ¿no? Y luego después de la cueva de Amparo Montes estaba el Señorial, que le llamaban el embudo porque la entrada era un tipo embudo. Tenía 3 salones: el Pájaro Loco,
el Elefante Rosa y la Guata. En el Elefante Rosa cantaba el Pirulí. Ah, qué padre. Sergio Corona hacía comedia y también cantaba y bailaba. Y luego Flavio contaba chistes. Flavio el comediante. Claro. No mi amigo Flavio, otro Flavio. Y salía con su libro. Me acuerdo que la música, los músicos tenían una tonadita que entraba de entrada para que llegara Flavio a hacer su show y a leer sus chistes y decía, aguas, ahí viene Flavio, es buenísima. Entonces, de 9 a 12 te aventabas esos 3 shows. A las 12:15 empezaba en El Pájaro Loco Enrique Guzmán, ¿no? Mi corazón canta y todas esas cosas. El galán de esa época. Del galán de esa época, Enrique Guzmán. Y luego a las 2 de la mañana, 2:30, porque a veces el show de Enrique se prolongaba, en la UAP, que todo el tiempo había tenido música para bailar, que llegaba a bailar ahí, a las 2 salía Luis Vivi Hernández. Para mí el mejor comediante de este país, de toda su historia. Hubo otro gran comediante que fue Raúl Vale, pero no era mexicano. Que luego te platico una anécdota con Raúl Vale que me tocó vivir con él, 2 anécdotas. Y era increíble. Y el Vivi se aventaba desde las 2 de la mañana hasta las 5. Y lo mismo te hacía reír, que te hacía llorar, imitaba a Elvis Presley extraordinario. Y no, pues te la pasabas increíble. Bueno, pero ese era el señorial. Pero en la misma zona rosa estaba, por ejemplo, el Passepartout, que es donde cantaba Manolo Muñoz. Luego, en la misma calle de Hamburgo, en el hotel Presidente, estaba el Zafiro, en el segundo piso, donde estaba Cuco Sánchez. Te rompía una mujer el corazón y te ibas con el Zafiro con Cuco Sánchez, ¿no? O sea, había de toda, para toda la ocasión en el que estaba pasando. el Chips, que eran tríos, ¿no? Estaba el Kiosk, que es donde se iniciaron muchos de los que luego fueron famosos, Polo, Jorge Falcón, El Flaco, todos ellos, que luego algunos también estuvieron en el señorial cuando ya alcanzaron mayor nivel. No, la zona rosa era verdaderamente increíble, ¿no? Si te cruzabas en el Ángel, en el Hotel Marisabel estaba el Jorongo, que era mariachis, ahí también muy, muy buen bar, y de restaurantes también no te digo. Bueno, también estaba en la zona rosa, en la Naranja del Hotel Aristos, que era otro bar, cabaret increíble. Yo ahí vi debutar a 2 personalidades que hasta la fecha siguen siendo paradigmáticas de la época de los 60, 70. Uno, Alberto Cortés, ahí debutó en ese bar, en la Naranja del Hotel Aristos, y otro, Sandro de América. Te propongo, él era argentino. Bueno, los 2 eran argentinos. Entiendo que también Alberto. Y bueno, ¿qué te digo? Era otro mundo la época. Pero volviendo a Pepe Jara. Es que así nos llevan las conversaciones con Raúl. Y ya yo lo invité a que se viniera aquí a Oaxaca a hacer su programa. Y durante un año hizo una serie que se llamaba Dos corazones y un cancionero, ¿no? Y increíble, fíjate lo que es la vida. Él murió, la vez que murió, 20 días antes había estado en Oaxaca, vino a grabar sus 4 programas y los grabábamos en el Museo de San Bartolo. Y cuando terminó, él siempre se despedía muy festivo, era muy cotorro el Pepe, y cuando se despidió en el último programa que grabamos ahí en San Bartolo, de repente cuando ya había terminado, agarró a las 2 chicas que lo acompañaban y le dijo, déjenme decirles, y decirles a los oaxaqueños, cuiden su ciudad, es una ciudad maravillosa, es una ciudad increíble, es una ciudad en la que palabras más, que les damos en el corazón. Yo quiero decirles que yo la amo a esta ciudad, que me siento como en mi casa, que esta etapa que he vivido con ustedes ha sido maravillosa. Y hizo pero se le veía emotivo. Y ya para cerrar este programa, aunque ya nos despedimos, porque ya se habían despedido, déjenme dedicarles una canción.
que agarra su guitarra y que se pone a cantar el andariego. Wow. Y así cerró aquel programa. Se murió a los 20 días. Jamás regresó a Oaxaca. A la semana que se fue de Oaxaca, cayó enfermo, se hospitalizó y murió una semana después. Fíjate qué cosas, ¿no? Y con él hicimos mucha amistad. Y esa entrevista que está aquí en el libro, esa, la hicimos una noche en el contexto precisamente de ese año en que yo fui candidato a presidente municipal, y una noche hicimos una cena en los Cántaros del Camino Real para presentar mi proyecto de gobierno de la ciudad, y entonces en esa cena invité a Pepe a que cantara, pero antes de pasar a la cena de la candidatura, diríamos, de campaña, hicimos un sin censura y lo grabamos en los Cántaros. Por eso ves que aquí está la foto en los Cántaros, que por cierto me costó cierta discusión con la productora de los programas de Corte B. Yo no era el director en esa época, porque le dije, voy a grabar un sin censura con Pepe Jara, y me dijo, sí, pero sin hablar de política, porque eso sería campaña. Y hijo, me echó un rollo de que no hiciéramos, y no, bueno, no hicimos campaña ahí, pero sí, de todas maneras, al final el Pepe Jara se aventó ahí una porra para mi candidatura a presidente municipal. Grandes anécdotas con Pepe Jara. Esa es una entrevista, sí, que rompe el concepto de lo que ya hablábamos al principio, porque si verás, pues todas las demás entrevistas son con personas, está Emilio Choifet, ¿no? Ahí está Miguel de la Madrid. Me llama la atención. Era Miguel de la Madrid, imponía, ¿verdad? Bueno, mira, yo creo que cualquiera que haya sido presidente de la República, pues impone, ¿no? Está también otra entrevista con don Luis Echeverría, Echeverría. Sí, aquí estaba yo viendo la foto. Tienen que adquirir este libro, realmente trae fotos impresionantes. Ese es el jardín de don Luis, allá en su casa de San Jerónimo, donde grabamos la entrevista. La hicimos en dos partes, una parte en el jardín, y aquí se ven estas son tumbas de su familia. Ahí ya tenían lista la de él, ahí está lista la de él, todavía creo que no la ocupa, no creo, todavía no la ocupa, y aquí está una estatua de doña María Esther, mira, y aquí grabamos la primera parte de la entrevista, y la otra la hicimos en su estudio, esa foto, la otra es la de su estudio, donde platicamos, y tenía ahí toda su historia política, ¿no? Fotos con muchas personalidades del mundo, etcétera. Y con don Miguel de la Madrid, también la hicimos en su biblioteca ahí de Coyoacán, la entrevista. Me acuerdo que cuando me recibió y empezamos a platicar, antes de la entrevista se estaba echando su camel, que él fumaba. Claro, nunca lo hizo en público cuando fue presidente. Los dos, bueno, don Miguel de la Madrid ya murió y Luis Echeverría, ambos tenían su propia personalidad. Mira, aquí hay una cosa que creo que es muy importante establecer de lo que son estas entrevistas. Y cuando tú haces una entrevista, tienes dos opciones. Una, hacer una entrevista debate, donde tú a quien entrevistes le puedas contradecir. ¿No? O sea, a lo mejor tú no estás de acuerdo con lo que yo te estoy diciendo y me dices, oiga, pues usted eso no es así, o yo no tengo esa visión, o tengo ahora sí tengo otros datos. Ahora que está de moda, ¿no? Yo tengo otros datos. O la otra, dejas que sea una conversación testimonial. Todas estas conversaciones son testimoniales. Yo nunca contradije a ninguno de mis invitados. Ni entró en debate. Y te lo digo ahorita que estamos platicando sobre estas entrevistas con Luis Echeverría y con Miguel de la Madrid, porque en ambas hay una contradicción en este sentido. Cuando entrevisto a Luis Echeverría, bueno, para mí Luis Echeverría, hasta ese momento, porque la historia no es una foto fija, ni tu vida personal es una foto fija. Tú vas construyendo y vas viviendo diferentes momentos. Y eso es que creo que es algo que a veces no se entiende. ¿Por qué una persona en un momento determinado tiene una
una visión, una actuación, y después la va modificando de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a su formación que va adquiriendo, de acuerdo a muchos elementos. Y bueno, para mí Luis Echeverría, hasta mucho tiempo después del 68, pues fue gran represor, o fue parte de la represión del 68, porque él era secretario de Gobernación, e históricamente está, pues en gran medida documentado, pues que él operó situaciones de represión, incluso en el contexto del 68, e incluso su actuación el 2 de octubre es muy controvertida, porque además en el 68 se estaba también inmerso el tema de la sucesión presidencial de Díaz Ordaz, que ese era otro tema también que estaba ya en el debate, y estaban a 1 año y medio de la elección presidencial. Entonces, la política nunca va a dejar de ser política. Ve lo que está pasando ahora, ¿no? Lo que está pasando ahora con Morena y con el tribunal electoral, ¿no? Que verdaderamente es una aberración, perdón la digresión, pero lo que está sucediendo, como también la decisión de la Corte respecto a la famosa consulta sobre los expresidentes, ¿no? Es decir, en fin, pero esos son otros temas. Otro día los tocamos. Otro día platicamos de... Pero entonces, cuando yo entrevisto a Echeverría, hicimos una entrevista muy larga y era evidente que yo le tenía que preguntar. Eso le iba a preguntar. ¿Traía algo ahí Raúl Castellanos con Luis Echeverría? Bueno, te vuelvo a repetir, es decir, esa percepción. Pero además, aquí era mi contexto de periodista, de entrevistar. Es decir, perdón, también en la vida tú tienes que precisar muy bien en dónde estás parado y cuál es tu momento. ¿Sí? Ahí no era el líder estudiantil del 68 el que se iba a sentar con Luis Echeverría porque le hubiera mentado la madre a lo mejor, o simplemente no se hubiera sentado. Estamos hablando, esta entrevista se hace en el 2001. Sí, entonces, digo, sí había ya pasado mucho tiempo. Había 30 y tantos años de diferencia, ¿no? Entonces, era otro Raúl Castellanos, en el contexto periodístico. ¿No? Y en el contexto de lo que te estoy comentando, de cuando tú vas a una conversación pactada, en donde tienes que tú ser, cuando tú vas a hacer una entrevista, tienes que decirle a tu interlocutor, a ver, yo me quiero acabar mentando la madre con usted, porque no estoy de acuerdo. ¿Está usted de acuerdo en sentarse? Y él te dice sí o no. Y hay quienes lo aceptan. A mí si me lo pregunta alguien, me dice, quiero discutir a fondo X tema de su vida política, de su actuación, de su visión, de lo que quiera, yo le entro, ¿no? Hay quienes no le entran, claro, pero te advierten. Estas eran conversaciones testimoniales. Entonces, estaba así pactada. Entonces, yo le preguntaba y él respondía, aunque yo no estuviera de acuerdo. Y me pasó, porque yo tenía que llegar un momento en que le preguntara del 68 y del 71, ¿no? Pues cuando le pregunto, bueno, ¿qué pasó en el 68? Ahí está, usted era presidente, secretario de Gobernación, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál fue su participación? 2 de octubre, etcétera, ¿no? Y ¿sabes qué me respondió? Me dijo, bueno, en eso, en el 68, el señor presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, en su último informe de gobierno, dijo y asumió la responsabilidad histórica, social, política, ética de los sucesos, lo ocurrido en 68. Esa es mi respuesta. Y se salió por la tangente, ¿no? Como también otro hecho que viene ahí en la entrevista, que yo también le pregunté, bueno, cuando ya usted era candidato a la presidencia de la República, empezó a cambiar el discurso. Él empezó a cambiar el discurso. Y entonces fue a la Universidad Nicolaita en Michoacán. Y ahí los estudiantes le pidieron que guardara 1 minuto de silencio por los caídos en Tlatelolco. Y Echeverría, candidato presidencial del PRI, guardó 1 minuto de silencio por los caídos en Tlatelolco. Y eso, por versiones que son muy conocidas, enloqueció a Díaz Ordaz y generó una reacción muy fuerte en los mandos del ejército.
Tan es así que Díaz Ordaz mandó a llamar al entonces presidente del PRI, Alfonso Martínez Domínguez, y le dijo, prepárese, porque yo pienso que vamos a cambiar de candidato. Le iban a tumbar de la candidatura a Echeverría. Y fueron momentos de gran tensión, y Echeverría lo que hizo, que yo sé que hizo, aunque no es oficial, es que se plantó. Y entonces habló con Díaz Ordaz y le dijo, es que también dije el ejército, y se salió por la tangente, y todo ese hecho lo recordamos ahí, y él lo minimizó. Dijo, bueno, sí, hubo algo, pero yo también guardé el minuto por el ejército, no pasó a mayor. No, sí pasó a mayor, se iba a caer. Tan a Echeverría le pudo, que después cuando viene el tema del 10 de junio, cuando él ya era presidente en 1971, le echan la culpa a Alfonso Martínez Domínguez, que era regente de la ciudad, y lo corre públicamente y lo responsabiliza de la masacre del 10 de junio, ¿no? Esa es la historia. Ahí está. Esa es historia temas, ¿no? Que le ha tocado vivir a Raúl. Pues, entonces te digo, ahí ese es un contexto de la entrevista con Echeverría, en donde hablamos y él dijo lo que quería. En cambio, por ejemplo, con Miguel de la Madrid, en la entrevista le pregunto sobre un hecho también que fue muy relevante ya en el 88, que fue la famosa caída del sistema, ¿no? Y en ese contexto, le digo, bueno, ¿qué pasó el 6 de julio del 88? ¿No? Y en ese, y Miguel de la Madrid se suelta y me cuenta. Dice, pues sí, es decir, el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, le ofreció a los partidos políticos de oposición que la misma noche de la elección tendrían resultados hacia las 11, 12 de la noche, antes de que terminara el día. Para lo cual se montó, habían montado, me acuerdo, un sistema de cómputo, eran otros tiempos tecnológicos, para empezar, ¿no? En aquella época, lo más rápido era un sistema que se usaba vía teléfono, no sé si te acuerdas cómo se llamaba, Cornel, que eran el teléfono y por ahí te pasaban la información como líneas directas que estaban conectadas a los distritos electorales y de ahí vaciaban la información en una computadora que Gobernación montó en una oficina alterna ahí de Bucareli que manejaba Óscar de la C, el coordinador de asesores de Bartlett, donde estaban recibiendo la información, teleprompter creo que se llamaba, o algo así, y recibían la información, la subían, y luego esa información la mandaban a las computadoras que les habían instalado los partidos en el Registro Nacional de Electores de Insurgentes. Lo que pasa es que cuando empiezan a llegar los resultados, empiezan a llegar primero, obviamente, los del Distrito Federal, los de Morelos, los lugares cercanos a la capital, y Cuauhtémoc Cárdenas iba arrasando. Entonces, ahí me lo platica Miguel de la Madrid, dice, cuando vimos que los resultados tenían una tendencia muy elevada a favor del ingeniero Cárdenas y no se correspondían con la realidad que nos estaban reportando del país, el secretario de Gobernación me consultó y decidimos suspender la información, suspenderla hasta que el contexto del resultado de la elección presidencial se equilibrara. Eso fue, pero ahí lo reconoce. Aquí lo dice. Bueno, pararon el sistema, bueno, pararon la información. Diego Fernández muy inteligentemente dijo, se cayó el sistema. Yo estaba en esa reunión de la Comisión Federal Electoral y Diego dice, se cayó el sistema, y entonces Bartlett se voltea y le pregunta a Elías Calles, que estaba a su derecha, que era el secretario técnico de la Comisión Federal Electoral, del otro lado estaba Pepe Newman, que era del Registro Nacional de Electores, y le dice, ¿qué pasó? Se cayó, ¿qué pasó con la información? Y entonces Elías Calles le dijo, sí, secretario, se cayó el sistema. Y ahí es donde se valida la famosa frase de se cayó el sistema. De ahí pues, todo eso está ahí en los libros reflejados. De aquí vamos a ver
todas esas frases que han salido y que ahora las ocupamos hasta de memes, aquí las vamos a encontrar también. Pues de alguna manera, sí, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Sí. Sí, es interesante, mira. Y también con grandes mujeres, Beatriz Paredes. Bueno, sí, Robles. ella la entrevisté aquí en el Camino Real, no, perdón, en el Misión de Los Ángeles, es en una gira que hizo. Este es Luis Felipe Raboamena, que fue presidente del PAN. Él es el que era presidente del PAN, ya sí, en que entra como presidente del PAN, ya ganando Fox en la elección. Ahí está Jaime Cárdenas, que acaba de renunciar al gobierno del presidente López Obrador. Ahí estaba en ese organismo para recuperar el dinero robado, que ya ves que renunció. ¿No? Él es Cristian Rojas era el representante de Amnistía Internacional en México en ese momento que hicimos la entrevista. Ahí anteriormente también tienes otro personaje, dos personas que a mí bueno, todos los que están acá son personalidades, hombres y mujeres, ¿no? Sí. Pero mira, por ejemplo, él es Luis Suárez. Luis Suárez es un periodista que llegó de España, exiliado cuando la guerra civil, llega en un barco huyendo del franquismo, y se convierte en un gran periodista en México. Fue un cronista de la vida política de México hasta los 70s, un ícono en Siempre, la revista Siempre. Lo entrevisté en su casa, presidía una organización de periodistas latinoamericanos. No, pues también un tipazo. Él ya murió, ya murió don Luis Suárez. Y este es don Manuel Garza González, el famoso meme. Tú no sabes de él. Don Manuel Garza González, tú sí debes acordarte del meme Garza, Cornelio, del meme Garza, ¿no? Él, porque aquí en Oaxaca tuvo una vida relevante política, porque él fue delegado del PRI en todo el país, en los tiempos del PRI hegemónico, y fue varias veces delegado en Oaxaca, y él hizo gobernadores oaxaqueños, ¿no? Es decir, bueno, el que los destapó, pues, ¿no? Y un día, en 1976, en esa época yo era subsecretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Me había invitado a mi amigo Arturo Núñez, que también está ahí en una entrevista con él. Y una noche me dice, oye, vamos a saludar a don Manuel, al meme. Él era secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, porque la secretaria general era Irma Cue, pero Irma no operaba elecciones, digo, al estilo PRI, y don Manuel pues era una chucha cuerera, ¿no? Entonces por eso era secretario general adjunto, pero él era el gran operador de los procesos electorales. Y me digo, sí, y a él despachaba en unas construcciones de madera, que llamaban las barracas, que habían construido en el estacionamiento del PRI nacional después de los terremotos del 85, porque el edificio donde él despachaba, que era el principal del PRI, hay dos en Insurgentes, se había afectado con el terremoto. Entonces les habían construido esas barracas. Y ahí estaban, eran de madera, ahí estaban las oficinas. Y entonces me dice Arturo, oye, vamos a saludar a don Manuel. ¿Y por qué? Ya como las 10 de la noche. ¿Y por qué vamos a ir a saludarlo? Y me dice, mañana lo postulan como candidato a gobernador de Tamaulipas. Ya él es el candidato del partido, del PRI. Del PRI. Ah, bueno, pues vamos, pues. Vamos. Yo también tenía el gusto de saludarlo, de conocerlo, don Manuel. Y salimos y fuimos para las barracas, llegamos a sus oficinas, que tenían como tres oficinas, y nos recibió Florencio Salazar, que era su secretario particular de Guerrero. Después fue secretario de la Reforma Agraria con Fox, Florencio, y luego creo que fue embajador, ¿no? En Colombia, en algún lugar así, Florencio, guerrerense. Buen tipo, el Florencio. Aquí fue delegado especial del PRI cuando la elección de Eladio Ramírez. Pero bueno, muy buen tipo. Ya pasen de ahí. Y me acuerdo que entramos y estaba el meme ahí al fondo, anuncio escrito, así como está Cornelio.
No es cierto. No, sentado. Nada más que el meme era gordo, era llenito y Cornelio, ¿no? Perdón, hermano, pero me aprovecho que estás atrás de cámaras, hermano, ¿no? Ahora sí, que no tiene abierto el micro, ahora sí aprovecho. Ahora sí me aprovecho. Afecto y cariño, hermano. Y entonces estaba el meme ahí. Nos vio, ¿no? Arturo, oh, qué gusto. Acompáñenme mañana a la protesta. Salgo a las 6 de la mañana en un avión a Ciudad Victoria, a protesta. Tamaulipas, mi estado. No, pues obviamente, a ver, si tú sabes que vas a ser gobernador, porque en aquellas épocas no había competencia, si el que era candidato del PRI, pues era en automático, prácticamente era gobernador, pues tenías motivos para estar contento, ¿no? Claro. Digo, con todo respeto. Y le decimos, no, pues sí, cómo no, y había un conjunto norteño, pues los tamaulipecos son del norte, creo que también había un mariachi, obvio, la gente estaba feliz, llegaban a felicitarlo, don Manuel y todo. Y ya yo creo que salimos de ahí como 11:30, 12 de la noche, nos despedimos, le dimos un abrazo, le deseamos suerte, y nos fuimos todavía nos fuimos, pasamos a cenar al Gallito, me acuerdo, luego nos gustaba pasar a cenar tacos al Gallito, vivíamos cerca, Arturo y yo, íbamos juntos. Bueno, para no hacerte la larga, al día siguiente, como eso de las 10 de la mañana, que yo ya iba para mi oficina. ¿Ya no lo acompañaron? No, pues no. No, para él ya ahí se iba. Bueno, como a las 10 de la mañana, eran épocas en que también, obviamente, no había ni redes sociales, claro, ni internet, ni todo esto que ahora pues es una maravilla, pero al mismo tiempo es un reto de cómo manejarlos y cómo llevarlos, cómo usarlos. Y puse yo un noticiero que era el único que había, creo que Radio Centro, no me acuerdo exactamente cuál era, y de qué estación. Y entonces el del noticiero dijo, y en este momento nos vamos a enlazar con nuestro corresponsal en Tamaulipas para que nos dé el reporte de cómo está ocurriendo la postulación del candidato del PRI al gobierno del estado. Y ya se enlazan con X personas. Y el otro empieza, ¿no? Amigos, aquí estamos en esta alegría, en esta algarabía, en el estadio de Ciudad Victoria, ahí están los petroleros sonando sus matracas, y el sector popular se pronuncia y entra con mantas, y los obreros de Tamaulipas, bueno, era el clásico discurso de aquella época, ¿no? Y ya en un momento dice, y en estos momentos hace su arribo quien será el próximo gobernador de Tamaulipas, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, el candidato histórico, ya sabes. Ajá, la gran presentación. ¿No? Y dice, llega en este momento el ingeniero Américo Villarreal. Ay, güey, ¿qué pasó, cabrón? Te juro, así fue. Ahí se lo platico en el libro, se lo recordé a don Manuel en esta entrevista, porque eso que te estoy platicando ocurrió en 1986, y esta entrevista la hicimos en el 2002, 20 y tantos años después, un poquito menos de 20 años, ¿sí? Y yo me quedé, ¿cómo? ¿Qué pasó? O sea, a las 12 de la noche, don Manuel era el candidato. O sea, han pasado, ¿qué? 10 horas y ya eso. No, ¿qué 10? Sí, eran, ¿qué te gusta? 8, 9 horas. Bueno, porque evidentemente a él lo bajaron entre 3 y 4 de la mañana. Después se supo el motivo, que era un tema de rivalidad interna. Fíjate cómo se tejen las cosas. Lo que se supo es que don Manuel Garza, que era el gran operador de Adolfo Lugo Verduzco, ya Adolfo Lugo Verduzco se perfilaba dentro del contexto de la sucesión presidencial como un candidato fuerte, y Manuel Bartlett, que era el secretario de Gobernación, operó para que el meme, y además traía broncas con Manuel Bartlett, porque Manuel Bartlett había estado en Chihuahua cuando Luis H. Álvarez compitió, y allí hubo un arreglo con el PRI, que no favoreció al PRI, no favoreció la imagen del entonces secretario de Gobernación, y entonces lo que se sabe es que Bartlett operó en la madrugada para bajarlo de la candidatura. Así es la jugada.
Pues, ¿qué te voy a decir? Pues, No, la polaca es la sí, polaca, ¿no? Increíble. Y se cayó. Esta entrevista la hicimos en el 2000, sí, como en el 2002, o por ahí, 2002, cuando ya hacíamos Sin Censura. Estamos hablando de 86, 96 al 2002, 18 años después, 16 años después, él volvió a la política, don Manuel, y era diputado federal. Esta entrevista es en San Lázaro. Era su oficina y aquí se ven los jardines de San Lázaro. A ver si después, cuando editen, le pueden poner las fotos de los que hemos estado platicando, que están acá, vale la pena. Y ahí le pregunto en la entrevista, oiga, don Manuel, le voy a recordar una anécdota. Y le platiqué de manera sucinta esto que te estoy contando, ¿no? Digo, ¿qué pasó, don Manuel, esta noche, cabrón? Ya habíamos celebrado, ya habíamos festejado. ¿Qué pasó? Por eso dicen que no hay que celebrar antes de tiempo. No, hasta que cobras la primer quincena. Sí. Y me acuerdo que ahí lo dice don Manuel, dice, ay, sí, a ver cómo son de rajones esos del PRI. Esos del PRI como son de rajones. Y ya luego en serio me dijo, mira, en política tú actúas y tú vas construyendo circunstancias para que esas circunstancias puedan coincidir en un momento, en un día, en un escenario. Y muchas veces, aun cuando las construyas, no suceden. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. ¿No? Es decir, yo tenía todas las condiciones, pero no sucedió y hay que aceptarlo, porque la política es así y es la lucha por el poder. Porque además, y esto me dijo que algo que es muy importante, el que se meta a política y diga que no busca el poder, ya para qué lo quiere es otra cosa. Para servir, para servirse, para vengarse, ya esa es otra cosa. Pero aquel que se meta a la política y diga que no busca el poder, no tiene nada que hacer en política. Pero en política las circunstancias cambian de un minuto a otro. Sí, pues, ahí está. Y él es pero es sí ejemplo, ¿no? De eso. Bueno, aquí en Oaxaca hay historias de amigos, compañeros políticos que estaban en la Alameda ya para subir a registrarse, para ocupar un cargo público de senador o de alguna cosa, y van de regreso. Y llegó el telefonazo y no, va fulano que está entrando por la fulana que está entrando por la puerta de atrás, ¿no? Pues todo eso está acá. Todo eso está en estos libros de 100 personajes sin censura con Raúl Castellanos. Raúl, ¿vamos a regalar un libro? Sí, claro, traje 4. Ajá, vamos a regalar, vamos a ir poco a poco para que no se aburran. Vamos a regalar en este programa que estamos iniciando ya con los temas de las entrevistas de Raúl, vamos a regalar un libro. ¿Te parece uno? Sí, vamos a regalar. ¿Quieres que sigamos hablando del libro? Claro, es que sí, hay mucho que hablar aquí. Bueno, sí, cada personaje tiene una historia, ¿no? Claro. Y a veces a mí me gusta esto de cuando me platican, porque siento que lo que estoy viviendo como ese momento, ¿no? Estas Pero te propongo una cosa, regala los 4. ¿Regalo los 4? Y en la próxima, si seguimos hablando de ellos, regalamos otros 4. Bueno, pues vamos a... Ya, para mí esto no es negocio. Bueno. Para mí esto es un gusto que me di de poder plasmar estas conversaciones. No, y las fotos, están increíbles estas fotos. Porque además te voy a decir una cosa, fíjate lo que es la vida. Cuando del 2001 al 2006, cuando hicimos estas entrevistas, se pasaron por el canal de la 9, los oaxaqueños. Yo siempre le llamaré la televisión de los oaxaqueños. Y entonces, en esa época no había Facebook, no había Instagram, no había YouTube. Entonces, el único testimonio que se quedó de todas estas entrevistas fueron VHS. Ahí se grababa. Y se quedaron en la filmoteca del canal, pero en alguno de los movimientos que ocurrieron o que han ocurrido, y en los cambios y todo eso, todos esos testimonios, no solo de esto, sino de mucha historia del canal, y es muy lamentable, se perdió. Entonces,
yo en esta época, cuando hice estas entrevistas, que mi productor era Saúl González, un gran tipo, te mando un saludo, mi querido Saúl, y un gran equipo, porque a mí me acompañaron los técnicos y camarógrafos y el de sonido y productor y todos que estuvieron cerca de estos programas. Mi respeto, mi cariño, mi afecto para ellos. Además nos la pasábamos muy bien porque nos íbamos a la Ciudad de México a hacer 4 o 5 entrevistas porque solamente me prestaban la camioneta, el equipo, una vez al mes. Entonces yo tenía que programar en una ida 4 o 5 entrevistas. Luego nos íbamos a comer, nos íbamos a echar el trago, no, la pasábamos con cuidado, pero la pasábamos muy bien. Bueno, yo tuve la precaución, diríamos así, de que también guardé un VHS de cada entrevista, ¿no? Y ahora en esta etapa, que estamos haciendo también regeneración, televisión, y que estamos haciendo, esos VHS los hemos ya convertido a DVD, y hemos tenido esa estos los hicimos este libro lo hicimos desde el 2010, no más que luego vino Migulac y pues no se quedó guardado, ¿no? Ahora es cuando lo estoy sacando, pero ya transcribimos las entrevistas, las 270, ya las tenemos impresas incluso, y bueno, ya se editó este libro, y ya incluso ahora sí ya hay algunas que están en la red, porque las hemos retransmitido por regeneración, y vamos a seguir transmitiendo otras, y ya ese fue el rescate. Entonces, la verdad es que todo lo que aquí lees, que son lo que las personalidades nos dijeron en su momento, pues son testimonios históricos que ahí quedan, ¿no? De este libro hay 6 personalidades ya muertas. Sí, eso veo. Ay, no, murió Pepe Jara, murió Don Luis Suárez, sí, murió Miguel de la Madrid. Es muy padre y es muy... Aguilar Sincer. Leerlo, Rodríguez pero Barbera. cuando lo platicamos es también, es verle en Raúl esa emoción, ¿no? Es que nos transmita lo que sintió en ese momento de la plática con estos personajes. Claro. Digo, si lo lee uno, pues sí aprende uno, se entera y va uno ahí hilando ciertas situaciones del sentir político de nuestro país, pero ya platicarlo me transmites esa emoción y esa alegría, y luego ver tus expresiones con cada personaje que platicaste, ¿no? Mira, lo que pasa es que yo creo que todo lo que hagas lo tienes que sentir, ¿no? Y cada vivencia que tienes tú en tu devenir te deja algo. Y siempre es muy grato recordarlo, porque cada uno de estos personajes con los que platiqué, con los que conversé, tenían una personalidad propia, tenían una historia propia, tenían tanto que decir, tantos testimonios. Ahí hay muchos testimonios de hechos poco conocidos, porque la vida es así, a veces trasciende lo más relevante, pero yo siempre he dicho que atrás de la historia hay otra historia. Atrás de todas las historias hay otra historia. Y bueno, sí, digo, además yo tengo mi estilo propio, yo soy así expresivo, ¿no? Es decir, con mis afectos soy expresivo y con mis desafectos también. No soy vengativo, pero también sé debatir y también lo que tengo que decir lo digo. Eso ha sido siempre mi forma de ser. Lo escribo y lo firmo o lo digo públicamente. Eso me ha generado controversias, pero uno es así debe ser, hasta en el amor. Cuando sientas algo lo dices, ¿o no? Y yo, ¿no? ¿Qué, no estás enamorada? ¿No tienes pareja? Sí, estoy enamorada. Bueno, está pues, ya no entremos en temas, Monse. Ya te pusiste roja. No, porque creo que sí ve todos nuestros programas. Bueno, pues qué bueno. Algo bueno me tenía que dejar también las entrevistas, ¿no? Pues sí, por supuesto, ¿no? Ratificarle a Andovas que lo quieres. Qué cosa. Ahí está. Hay muchos otros personajes aquí, pues como verás. Decir la entrevista, por ejemplo, con Beltrones, hablamos del día que asesinan a Colosio, cómo él se traslada
ahí a Lomas Taurinas, a Tijuana, y cuando lo cuestionan de que estuvo en Tijuana y que llegó, se habían tejido y se seguirán tejiendo, y ya para entonces, esta entrevista fue en el 2001, hace 19 años, ya había muchas versiones de por qué Manlio había ido, y Manlio dice ahí una cosa que me parece que es la Biblia, es decir, no deben preguntarse por qué yo estaba ahí, estaba con mi amigo, con mi aliado político. Lo que había que preguntarse por qué muchos otros no estaban ahí. Tienes razón, ¿no? Entonces, esta fue la primera entrevista con Manlio. Aquel es Mariano Palacios Alcocer, otro gran amigo mío, que fue gobernador de Querétaro. También con él corrimos muchas historias. Margarita Zapata es nieta de Zapata, de Emiliano Zapata. Ella fue guerrillera sandinista, participó en la revolución sandinista contra Somoza, comandó una columna, estuvo en batallas, después dirigió uno de los comités para juzgar a los crímenes de guerra, y después se fue como representante de la Internacional Socialista a Europa. Yo ahí la conocí en Francia, en un congreso del Partido Socialista, que cuando gobernaba François Mitterrand. Esa vez yo fui representando a Porfirio Muñoz Ledo y al PRD, al Congreso del Partido Socialista, que celebró en las ciudades de Leván y Betún en Francia. Él es César Jáuregui, que por cierto me estaban platicando que creo que era secretario general de Javier Corral ahora en Chihuahua. Él es Robles, bueno, está don Luis Echeverría, Amalia García, Alberto Barranca, es un gran periodista en temas económicos, Arturo Núñez, Paco Labastida, que también ahí lo vas a leer, dice muy claramente. Entonces voy a hacerte una revelación que nunca hice, que nunca había hecho, sobre el contexto de por qué él considera que en buena medida fue el motivo por el que perdió la elección. Ahí lo van a leer. Paoli Bolio, Efigenia Martínez de Navarrete, Silva Herzog Márquez, mi amiga, mi hermana Rosario Robles, Chucho Ortega, Aguilar Cincel, que ya falleció, Choy Fed, Víctor Ríos era líder de Izquierda Unida, uno de los partidos que tenía mucha presencia en esa época en España, Jorge Fernández Menéndez, Choy Fed, Pepe Jara, Miguel de la Madrid, Joel Ortega, líder del 68, Rafael Loret de Mola, el papá de Loret Suárez, que ya comentamos, Paredes, Manuel Garza González, Luis Felipe Bravo Mena, Cristian Rojas, Jaime Cárdenas Gracia, Félix Salgado Macedonio. Mire que estaba muy sonriente. Sí, ahora el senador, entiendo. Va a ser gobernador de Guerrero, vas a ver, por la 4T. Rodríguez Barrera, que fue gobernador de Campeche, ya murió. Mi amigo Jorge también, Bolaños. Jorge Bolaños, el embajador en aquel momento de Cuba, también nos hace, Cuba en México, también nos hace unas revelaciones increíbles de toda la época de los ataques a la revolución. Fidel Samaniego, que ya murió mi gran amigo, el Narigón. Se murió 2 meses después de haber estado aquí en Oaxaca cubriendo la campaña, el cierre de campaña de Biel. Qué cosas. No sabes cómo te vas a ir, man. Rolando Cordera. Pues esos son los personajes que están en este libro. Empieza Manlio Fabio Beltrón. Sí, ahí están ya, son las versiones. Claro. Ahí las tienes. Perfecto. Monse, qué gusto. Nos van 4 libros que nos va a regalar, que nos está regalando Raúl Castellanos. Que llamen, ¿no? Los primeros 4 que le llamen, Cornelio, ¿así es? ¿O cómo es la jugada? Sí, al 951-688-6981 y se llevan los libros. Ahora, incluso si quieren también, bueno, no tiene mayor relevancia, pero si te quieren en algún momento dar el nombre y luego yo vengo y se los dedico, exacto. También así como con va a mucho gusto. autografiarme el mío, por supuesto. Sí, claro, por supuesto. Claro, este ya es mío. Ya. Este ya es mío de producción, por favor. No se lo vayan a querer llevar luego porque, ¿no? Mi mérito tengo. Listo. Y luego platicamos del que viene. No, el que viene, estamos esperando sacarlo en febrero. No, ahí hay personajazos en este que viene. Está Monsiváis, está Lenita Poniatowska, está Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Camacho, Ríos,
¿Quién más? Isabel Allende, la hija del expresidente Salvador Allende. Está Leida Guevara, la hija de Che Guevara. Buenas entrevistas en las próximas. Alonso Lujambio, Luis Carlos Ugalde, Marcelino Perelló, que fue uno de los grandes líderes del movimiento 68, que ya murió también Marcelino. Va a estar Felipe Calderón, incluso también cuando anduvo por aquí en campaña, que lo entrevisté. Le pregunté sobre Marta Sagún, ya verán lo que él dice. Ya queremos. Bien, cuando gustes. Perfecto, Raúl. Pues amigos, hemos llegado al final de este programa Conversando con Raúl. Recuerden, se va a transmitir por Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Les recuerdo nuestro teléfono por si se quieren llevar el libro, es el 951-688-6981. Quiero enviar un abrazo y un beso a nuestra gerente general, la doctora en Derecho, Gregoria Hortensia Castellanos Chávez, y a nuestro amigo maestro y productor, el licenciado Cornelio Merlín Cruz. También a nuestros corresponsales allá en Argentina, Juan Pablo Peralta, Daniel Olivio, y en Brasil a Faisal. Muchas gracias por la retransmisión de cada uno de nuestros programas de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Pues nos vemos, Raúl. Ya, saludos. Saludos. Gracias a ti, Montserrat. Gracias a mi hermano Cornelio Merlín. Gracias a nuestra productora tocaya de apellido Castellanos. ¿Sí? Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Saludos a Argentina. Hay que ir a comer a Puerto Madero. Okay. Ay, ahí están las lilas. Bueno, otro día platicamos del restaurante. Ay, otro día nos vamos a comer. No, ahí está. Por cierto, hay que decirle a nuestro corresponsal en Argentina que me salude, a Wally Calvo. Es un escritor argentino, analista político, extraordinario, sobre todo especialista en temas del Medio Oriente. Y está allá en Argentina. A lo mejor una de esas nos dan la sorpresa. La magia de las comunicaciones. Y tenemos un enlace, ¿no? Ahí está. Sí, claro. Ustedes estén aquí al pendiente del programa porque va a haber muchas sorpresas también, ¿no? Dale. Nos vemos, amigos. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes Montserrat Toribio y Raúl Castellanos. Gracias. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó